con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan. El día de hoy estaremos cubriendo el capítulo 2, donde el apóstol Juan nos va a hablar al menos de tres propósitos en relación al ministerio terrenal de Jesús. Y estos son, en primer lugar, veremos la conversión del agua en vino. En segundo lugar, veremos el celo de Jesús hacia el templo. Y en tercer lugar, veremos que Jesús no se fiaba de la gente. Así que bajo estos tres puntos estaremos analizando el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Así que les invito a ver su Biblia para dar lectura solamente a los primeros 12 versículos como introducción del capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 2, versos 1 al 12. Dice aquí la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que le os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Jesús manifestó su gloria. Jesús manifestó su gloria. Oremos. Oh Padre Celestial, venimos nuevamente ante tu presencia para que tú nos hables por medio de tu palabra. Te pido, Señor, que utilices a este siervo inútil para poder edificar a mis hermanos y podamos salir de aquí edificados, entendiendo por qué fue importante, Señor, que tú convirtieras el agua en vino. Pero también, Señor, que podamos entender que tú nos celas a nosotros como ese templo que somos. Pero Padre, háblanos, que tu Espíritu Santo hable directamente a nuestro corazón para que seamos edificados. Así que ponemos este tiempo en tus manos y que tú nos hables en el nombre de Jesús. Lo hacemos. Amén y amén. El apóstol Juan, en el versículo 43 del capítulo 1, nos dice que Jesús quiso ir a Galilea y fue allí donde encontró a Felipe, el cuarto discípulo, al que le dijo, sígueme. Y por lo que nos muestra el apóstol Juan ahora en el capítulo 2, el tercer día que menciona aquí era el tercer día que Jesús estaba en Galilea, donde se hicieron unas bodas. Por eso dice el versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. El apóstol Juan aquí introduce a la madre de Jesús, quien dice que ya estaba en las bodas. Sin embargo, la palabra bodas en su original que se menciona aquí está en singular y por lo tanto no se refiere a varias bodas como si fueran bodas colectivas, sino más bien a una sola boda. Por eso la Nueva Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente forma, dice esta traducción. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice, se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. Entonces es claro que la referencia aquí es a una sola boda,
donde también invitaron a Jesús y a sus discípulos, como se menciona en el versículo 2. Ahora, un contexto cultural que es importante tener presente es que el discipulado en el primer siglo era muy diferente al discipulado que nosotros conocemos el día de hoy, porque en nuestro contexto, un discipulado es cuando un grupo de personas se reúne con un líder o con un pastor de una iglesia local para que le instruyan algunos temas relacionados con la palabra de Dios, como por ejemplo, quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, qué es la iglesia o qué es la gran comisión. Sin embargo, este tipo de discipulado se programa un día a la semana para no intervenir en las labores diarias de los que se están discipulando, porque todos por lo regular tienen que trabajar para llevar sustento a su hogar. Pero en el primer siglo no era así, porque los discípulos literalmente se iban a vivir con su maestro para aprender de él y de sus enseñanzas. Es como cuando una persona se interna en un seminario donde está las 24 horas al día bajo la cobertura o dirección de sus maestros. Algo parecido así era en el primer siglo, porque los discípulos acompañaban todo el día a su maestro, donde observaban, analizaban y aprendían cómo era el diario vivir de su maestro. Y por lo tanto, si había un evento como una boda y si le hacían una invitación al maestro, también consideraban a los discípulos porque esa era la costumbre, sabían que iban todos juntos. Por eso el apóstol Juan incluye a los discípulos en la invitación que le hacen a Jesús, como lo vemos en el versículo 2. Ahora, otro contexto que también es importante considerar es lo relacionado a las bodas de los judíos en el primer siglo, donde se consideraban al menos 6 cosas dentro de todo la liturgia, por decir así, de la boda. Estos son, en primer lugar, había un acuerdo familiar donde se establecía el compromiso del matrimonio. Y la forma de hacerlo era cuando el novio le ofrecía a la novia una copa de vino y si ella agarraba la copa y se la tomaba, eso significaba que ella aceptaba el compromiso. En segundo lugar, una vez que se había establecido el compromiso, el hombre tenía un periodo de 1 año para construirle una casa a su prometida y de esa forma, cuando se casaran, tuviera donde vivir. Sin embargo, en ese periodo, la novia también confeccionaba su vestido de boda y de igual forma ya no podía tener ojos para otro hombre porque ya había hecho un compromiso legal con su novio al tomar la copa de vino. Ahora, una vez que el tiempo se cumplía, ese año, en tercer lugar, previo a la boda, se hacía una procesión pública donde algunos jóvenes llevaban antorchas, trompetas o un shofar, llevando a la novia desde su casa hasta el lugar donde se celebraría la boda. Y ya estando en la boda, en cuarto lugar, el vino se utilizaba para santificar la boda, donde también se recitaba una bendición sobre el vino para establecer que la unión matrimonial era una institución divina. En quinto lugar, el evento se celebraba con la participación de toda la aldea o comunidad, donde se incluía música y comida por un periodo incluso hasta de una semana. Una semana, ¿se imaginan? Era un pachangón, ¿verdad? Y por último, en sexto lugar, el novio se llevaba a la novia a su casa y cuando estaba a punto de entrar, el novio simbólicamente ponía su mano en el marco de la puerta para establecer su nueva posición en el hogar y a partir de allí el matrimonio quedaba formal ante la sociedad. Sin embargo, la parte que quiero resaltar de las bodas judías es que el vino tenía al menos 4 propósitos en el evento. El primero era santificar el matrimonio, ya que el vino marcaba el matrimonio como un evento sagrado. En segundo lugar,
El vino marcaba un compromiso legal, ya que a través del vino se llevaba un acuerdo entre los novios. En tercer lugar, el vino representaba gozo espiritual, tanto alegría como bendición. Y en cuarto lugar, el vino representaba la unidad conyugal, porque desde el momento que los novios se comprometían, el vino era un símbolo de vida nueva para estar juntos. Entonces, bajo este contexto, vamos a entender por qué era importante el vino en la boda, donde Jesús y sus discípulos fueron invitados. Ahora, el versículo 3 nos dice que pasó una situación en la boda, y esta es que faltó el vino. Es como si Juan nos estuviera diciendo, se acabó el gozo y la bendición en el contexto judío. Por ese motivo, la madre de Jesús también le dice a Jesús en la parte final del versículo 3, no tienen vino. Sin embargo, la respuesta de Jesús es un poco rara cuando le dice en el versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora, en nuestro contexto, un hijo por lo regular no se dirige a su mamá diciéndole mujer, ¿verdad? Le dice mamá, amá o amá, como si se le fueran acabando las palabras, ¿no? Cada vez lo acortamos más, pero lo hacen de una forma de respeto hacia la mamá. Y si nosotros en nuestro contexto le decimos a alguien, ¿qué quieres, mujer? Corremos el riesgo de que nos den un buen cachetadón, ¿verdad? Porque lo ven como una falta de respeto. Pero en el contexto judío, cuando un hijo le decía a su mamá mujer, no se consideraba como una falta de respeto. Por eso Jesús se dirigió a su mamá y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? De hecho, el apóstol Juan vuelve a mencionar que Jesús se dirigió a su mamá con la palabra mujer cuando estaba en la cruz, como se menciona en Juan, en el capítulo 19, en los versículos 25 al 27, donde dice, estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora entendemos que este discípulo a quien Jesús amaba era el mismo apóstol Juan que está escribiendo su evangelio. Y pero aquí dice, por eso Jesús le dice, he ahí tu madre, y cuando para dirigirse a su mamá, pero le dice a su mamá, mujer, he aquí tu hijo, dirigiéndose como mujer. Entonces es claro que la palabra mujer en el contexto judío no era una falta de respeto cuando se dirigían a una madre. Pero por otro lado, cuando Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo? Es como si le estuviera diciendo, esto no es nuestro problema. Por eso la nueva Biblia, la nueva traducción viviente, traduce de la siguiente forma el versículo. Dice esta traducción, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento. Esta traducción dinámica nos da más luz en relación a que Jesús no se dirigió a su mamá faltándole al respeto y también al hecho de que no era un problema de ellos. De hecho, la Nueva Biblia de las Américas lo traduce como, ¿qué nos va a ti y a mí esto? Como diciendo, pues ese no es nuestro problema, ya que nosotros no somos los organizadores, somos invitados. Ese es problema de los organizadores. Pero lo interesante es lo que Jesús dice al final del versículo 4, cuando dice, aún no ha venido mi hora. La pregunta aquí es, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, aún no ha venido mi hora? Ahora, si analizamos el Evangelio de Juan, nos daremos cuenta que cuando Jesús menciona esta palabra, por lo regular es una referencia a su muerte en la cruz, aunque no lo menciona. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, en los versículos 5 al 7 dice,
porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Un poco más adelante, en este mismo capítulo, dice en el versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y la última referencia que nos presenta Juan es en el capítulo 8, verso 20, donde dice: estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Pero mis hermanos, si nos vamos al Evangelio de Marcos, tendremos más luz en relación a la hora que Jesús está mencionando. Y esto lo vemos cuando Jesús está en Getsemaní, como se menciona en Marcos en el capítulo 14, en los versículos 41 y 42, donde dice: vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansar, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Jesús aquí está afirmando que su hora ya había llegado, y a partir del momento que Judas lo traiciona y lo entrega, inicia el proceso de Jesús hasta la cruz. Entonces, con este contexto entendemos que la hora a la que se refiere Jesús es a la hora de su muerte en la cruz. Sin embargo, como dice un comentarista bíblico, a partir de que Jesús comienza a hacer milagros, a partir de ahí comienza su camino a la cruz. Ahora, como la madre de Jesús lo entendió, le dice a los servidores de la boda, en el versículo 5, haced todo lo que os dijere. Lo cual nos enseña que ella entendió que las cosas se deben hacer conforme a la voluntad de Jesús y no de ella. Por eso les dice: haced todo lo que os dijere. Ahora, este también es un principio que aprendieron los discípulos, porque ellos hacían lo que Jesús les decía. Como por ejemplo, cuando el médico Lucas narra la pesca milagrosa en Lucas capítulo 5, en los versículos 3 al 6, dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos podido pescar, mas en tu palabra echaré la red, le dice Pedro. Y habiendo dicho eso, echaron gran, habiendo hecho eso, encerraron gran cantidad de peces en su red y se rompía. Aquí Lucas nos muestra la obediencia de Pedro a Jesús, aunque de acuerdo a la lógica de Pedro, esto sería inútil porque ellos eran pescadores experimentados, y como ya habían trabajado toda la noche, dijeron: no va a haber nada. Sin embargo, Pedro dijo: mas en tu palabra echaré la red. ¿Y cuál fue el resultado? Que la red ahora se rompía de tantos peces que tenía. Otro ejemplo es cuando Pablo se convierte, como también Lucas lo narra en Hechos capítulo 9, en los versículos 3 al 6, donde dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra. Oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes
hacer. Ahora, mis hermanos, si nosotros como cristianos obedecemos también cuando Jesús nos da instrucciones en su palabra, les aseguro que también va a obrar a nuestro favor. Por ejemplo, en relación a los hijos, Jesús dice en Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La instrucción aquí es obedecer a los padres. A los siervos o trabajadores, el Señor les dice o nos dice en Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. La instrucción aquí es obedezcan a sus jefes en el trabajo, en nuestro contexto. Pero a la iglesia el Señor le dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Estas tres escrituras nos muestran cómo Jesús demanda obediencia. Obediencia a los padres en el hogar, obediencia a los jefes en el trabajo y obediencia a los pastores en la iglesia. Y si nosotros, mis hermanos, somos obedientes, ¿qué creen que va a pasar? Vendrá bendición a nuestra vida por ser obedientes a lo que Jesús nos instruye en su palabra. Por eso María les dijo a los servidores, hagan lo que Él diga. Y como fueron obedientes, Jesús convirtió el agua en vino, pero lo hizo con ciertos propósitos. Pero antes de entrar a esos propósitos, veamos el contexto en el versículo 6, donde dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Aquí vemos en el texto que dice que había 6 tinajas de piedra conforme al rito de purificación. Y ese rito, mis hermanos, había sido establecido por Dios en el libro de Levítico y en el libro de Números, y sobre todo para las impurezas físicas de las personas, como por ejemplo, cuando una mujer terminaba su proceso de menstruación, para que ella pudiera ser limpia, necesitaba dejar pasar 7 días y después lavar sus vestidos con agua corriente, como se menciona en Levítico capítulo 15, perdón, verso 13. Y de esa forma ella se purificaba a través de la agua. Ahora, por otro lado, si una persona tocaba un cuerpo de una persona muerta o el de un animal, debería ir al agua de purificación para dejar de ser inmundo, como se menciona en Números capítulo 19, verso 13. Y las tinajas, mis hermanos, que el apóstol Juan presenta en el versículo 6, eran para ese fin, solo que en cada tinaja cabían 2 o 3 cántaros, o como dice la Nueva Traducción Viviente, cada tinaja tenía una capacidad entre 75 a 113 litros. Entonces, estamos hablando de una capacidad aproximadamente de 600 litros de agua en las 6 tinajas. Y Jesús dice en el versículo 7, llénenlas de agua, y las llenaron hasta arriba, es decir, hasta el tope. Después Jesús dice en el versículo 8, sáquenla y llévenla al maestresala, que era el mayordomo. De hecho, así lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Ahora, cuando este mayordomo probó el agua, hecha ahora vino, sin saber, como dice la escritura, cómo es que de dónde venía, dice que llamó al esposo, como se menciona en el versículo 9. Pero antes de entrar a lo que el mayordomo le dice al esposo, si ustedes observan, Juan no menciona ninguna acción de parte de Jesús para hacer este milagro, como por ejemplo imponer manos o hacer una oración por las tinajas. El texto solo dice que Jesús dijo, llenad las tinajas de agua y llévenlas al maestresala. Esto, mis hermanos, nos habla del poder transformador de Jesús con su palabra. Ya que el agua, siendo algo común, Jesús
la convirtió en vino, lo cual en su contexto era algo de gozo y de bendición. Y de la misma forma, mis hermanos, Jesús el día de hoy, con su palabra, también puede transformar algo común para que sea algo de gozo y de bendición a los que le rodean. Por ejemplo, hay testimonio de mujeres que tenían un esposo mujeriego, borracho y que nunca se preocupaba por las necesidades del hogar. Pero cuando Cristo lo transformó con su palabra, se convirtió en un esposo amoroso, fiel y también siempre está al cuidado de las necesidades de su casa. O caso contrario, cuando una esposa que siempre se la pasaba en chismes y metiéndose en lo ajeno o teniendo una casa descuidada y desordenada, cuando Jesús transformó su vida por medio de su palabra, la convirtió en una mujer prudente, limpia y organizada. Esto nos habla del poder transformador de Cristo con su palabra. Y hoy, mis hermanos, cada uno de nosotros en nuestros diferentes contextos, también fuimos transformados por la palabra de Jesús. ¿O no es así, mis hermanos? Ahora, cuando el maestresala va con el esposo, le dice en el versículo 10, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esto nos enseña que el vino que ellos ahora tenían en las 6 tinajas era un buen vino transformado por Jesús. Y por lo tanto, el gozo y la bendición continuó en la boda de acuerdo con el contexto. Sin embargo, a partir de aquí, Jesús comenzó a manifestar su gloria, como se menciona en el versículo 11, donde dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este versículo 11 nos muestra al menos 3 propósitos de Jesús al transformar el agua en vino. El primero es para comprobar que Jesús venía de parte de Dios a través de las señales que hacía, porque el pueblo de Israel tenía el testimonio de Moisés, que había sido enviado por Dios a través de señales y prodigios cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto, como lo vemos en Éxodo. Ahora también tenían el testimonio de los profetas, como el de Elías, quien revivió el hijo de una viuda, como se menciona en el Primera de Reyes, o el de Elías, cuando descendió fuego del cielo y quemó el holocausto ante los 300 profetas de Baal. Entonces, en el contexto de Israel, cuando un hombre era enviado por Dios, le acompañaban señales y prodigios. Por eso los apóstoles también operaron en señales y prodigios para avalar ante los judíos, que eran enviados de Dios, ya que recibieron poder de lo alto para sanar enfermos, para resucitar muertos y para sacar demonios. Solo que en el caso de Jesús, como Dios hecho carne, operó bajo el poder del Espíritu Santo, ya que Jesús se había despojado de su divinidad para operar como hombre. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 2, en los versículos 5 al 8, haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús sabía, mis hermanos, que debería morir en la cruz por los pecados del hombre, pero siendo hombre, por eso es que el lobo se hizo carne. Sin embargo, Jesús siempre operó bajo el poder del Espíritu Santo para dar testimonio que venía de parte de Dios a través de las señales que hacía, como esta primera que hizo convirtiendo el agua en vino. Ahora, el segundo propósito fue para manifestar su gloria, y esto se refiere a un estado de alto honor o de grandeza. Y el tercer propósito fue para que sus discípulos creyeran en él, es decir,
para que pusieran su confianza en Él. Estos son los tres propósitos por el cual Jesús está convirtiendo el agua en vino. Primeramente, para testificar que venía delante de Dios, que venía de parte de Dios, para manifestar su estado de honor y grandeza y para que sus discípulos creyeran en Él. Ahora, después de esto, dice el apóstol Juan en el versículo 12, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Aquí vemos que el apóstol Juan incluye a los hermanos de Jesús, lo cual ha llevado a algunos comentaristas bíblicos a pensar que la boda, era de un pariente cercano de la familia de Jesús, porque ahí estaban todos. Sin embargo, el texto no nos da detalles, solo dice que los hermanos de Jesús estaban en la boda y salieron con él, junto con su mamá y sus discípulos. De hecho, el apóstol Juan es el único de los tres evangelios que narra este primer milagro de Jesús cuando lo convierte el agua en vino, ya que Mateo, Marcos y Lucas lo omiten. Ahora, después de este evento, el apóstol Juan menciona en el versículo 13 que estaba cerca la Pascua de los judíos y es cuando Jesús sube a Jerusalén. Y aquí es donde entramos al segundo punto de la enseñanza, donde veremos el celo de Jesús hacia el templo. Ahora, cuando el apóstol Juan menciona la Pascua, era un evento que todo judío debería celebrar de acuerdo a lo que Dios había establecido desde el tiempo que los judíos estaban bajo el yugo de los egipcios, como se menciona en el libro de Éxodo capítulo 12, cuando se celebró la primera Pascua de Jehová, llamada también Cena Pascual. Y de acuerdo a las instrucciones de Dios, toda familia el día 10 del mes debería tomar un cordero macho de un año y sin defecto para posteriormente el día 14 inmolarlo entre las dos tardes, lo cual definitivamente es un tipo del sacrificio de Cristo, porque Jesús también fue inmolado entre las dos tardes, es decir, al crepúsculo, al atardecer, como Dios también lo había establecido en Éxodo capítulo 12, en los versículos 5 al 7, donde dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomará de la sangre y la pondrán en los postes y el dintel de las casas en que han de comer. Entonces es claro que el cordero pascual debería ser inmolado entre las dos tardes. Y eso pasó también con Jesús. Ahora, después de la salida de Egipto, el Señor le dice a la segunda generación, antes de entrar a la tierra prometida, en Deuteronomio 16, en los primeros dos versículos, guardará el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas, de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Ahora, nosotros sabemos que el lugar donde Dios habitó primeramente fue en el tabernáculo, pero a partir de que Salomón construye el templo, la presencia de Dios habitó en el lugar santísimo. Por ese motivo, todo judío, desde que se construyó el templo hasta el día que Jesús descendió a Capernaum, la Pascua era celebrada en Jerusalén, donde estaba el templo. Y como Jesús también era judío, fue a Jerusalén como había sido enseñado por sus padres. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 2, en los versículos 41 y 43, donde dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. Aquí Lucas nos narra que los padres de Jesús todos los años subían a Jerusalén, pero cuando Jesús tenía 12 años, se les perdió porque pensaron que venían con la compañía o con la
caravana a regresar a su casa. De hecho, la escritura dice que ellos empezaron a buscar a Jesús después de un día de camino. Y como no lo hallaron, se regresaron a Jerusalén y le encontraron hasta el tercer día. Ahora, ¿se imaginan, mis hermanos, perder a un hijo de vista 3 días? Debió ser algo aterrador para los padres y más porque sabían quién era Jesús. Por eso es importante que los padres siempre estén al pendiente de sus hijos y no se confíen más en estos tiempos que son muy, pero muy peligrosos. Sin embargo, en el caso de Jesús, cuando lo encontraron, estaba en el templo y su madre le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. A lo que Jesús le contesta, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahora, esto era cierto. Jesús debería estar en los negocios de su padre, pero aún no era el tiempo. Por eso Jesús se regresó con sus padres a Nazaret. Pero el punto es que Jesús cada año subía a Jerusalén a la celebración de la Pascua porque había sido instruido como todo judío. Sin embargo, cuando Jesús llega a Jerusalén, dice el versículo 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Lo cual quiere decir que en el contexto del templo todo era mercadería, porque se vendían bueyes, ovejas y palomas, pero también estaban las casas de cambio. Estos eran los cambistas, los que cambiaban el dinero que traían los judíos de otros países. Porque recordemos, mis hermanos, que después del cautiverio, muchos judíos se quedaron en otras ciudades, pero cada año asistían a la fiesta de la Pascua. De hecho, cuando llegó el día de Pentecostés, el médico Lucas nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en los versículos 9 y 10, que había en Jerusalén pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene y romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos. Esto nos indica que iban a Jerusalén de muchas ciudades. Por eso iban a los campistas para cambiar su dinero. Es como cuando nosotros vamos a los Estados Unidos, ¿qué hacemos? Vamos a la casa de cambio también y cambiamos para tener dinero y poder comprar allá. Lo mismo pasaba en el primer siglo en Jerusalén. Sin embargo, ante esta mercadería en el templo, Jesús manifestó su celo. Por eso dice los versículos 15 y 16. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ahora, cuando Mateo narra este mismo evento, lo describe de la siguiente forma, en Mateo capítulo 21, en los versos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús aquí está citando al profeta Isaías, en Isaías 56:7, donde dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, la casa de oración era el templo y como los que estaban allí lo estaban deshonrando, Jesús en su celo los echó afuera a todos, porque era una mercadería, era una vendimia. Pero cuando vemos que Juan lo describe, dice que hizo un azote de cuerdas y los echó a todos, ¿verdad?
Y cuando sus discípulos vieron esto, dice Juan, se acordaron de que estaba escrito, el celo de tu casa me consume, como se menciona en el versículo 17. Y aquí la referencia es al Salmo 69:9, donde dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. Ahora, la Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente forma: el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de los que te insultaban han caído sobre mí. Esto significa que Jesús, ante la falta de respeto que había en el templo, los echó afuera a todos. Y a veces, mis hermanos, nosotros, sin darnos cuenta, también le faltamos al respeto a Dios, como pasó con estos hombres que Jesús los sacó del templo, como por ejemplo, llegando tarde a los servicios, mirando el celular en tiempo de oración o en el tiempo de alabanza, o faltando a los servicios como si no fuera algo importante. Estoy seguro, mis hermanos, que si Jesús viniera físicamente a uno de nuestros servicios, también a muchos los echaría fuera por su falta de respeto. Así que les invito, mis hermanos, a no tener en menos los servicios de la iglesia, porque debemos honrar a Dios cada vez que nos reunimos como iglesia. Ahora, una vez que Jesús los echó fuera del templo, le dijeron los judíos en el versículo 18, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y Jesús le contesta en el versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. A lo que los judíos le contestan en el versículo 20, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Es claro que los judíos no estaban entendiendo lo que Jesús les estaba diciendo, porque pensaron que Jesús se refería al templo físico de Jerusalén. Sin embargo, el apóstol Juan nos aclara en el versículo 21 de qué estaba hablando Jesús y dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Es claro que Jesús se estaba refiriendo a su muerte y a su resurrección, porque el templo aquí es una referencia al cuerpo humano, como también lo explicaron los apóstoles. Por ejemplo, Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 3, en los versículos 16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por otro lado, el apóstol Pedro, en 1 Pedro, en el capítulo 2, en los versículos 4 y 5, nos dice, acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdote santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo nos llama casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y esto también está relacionado en el contexto del templo, porque era ahí donde se hacían los sacrificios a Dios, solo que en nuestro caso son sacrificios espirituales. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuáles son estos sacrificios espirituales a los que se refiere Pedro en el texto? Yo les voy a mostrar al menos 4 de ellos. Número 1, presentar nuestro propio cuerpo como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, como Pablo lo menciona en Romanos 12:1. Y la forma de hacer esto es muriendo al yo. Poder presentar nuestro cuerpo, hay que morir al yo. Número 2, hacer sacrificios de alabanza con labios que confiesan su nombre, como dice la Escritura en Hebreos 13:5. Y la forma de hacerlo es a través de las alabanzas que le ofrecemos a Dios cada vez que nos reunimos. Número 3, hacer el bien y ayuda mutua, como también menciona Hebreos 13:16. Y la forma de hacerlo
es cuando estamos al pendiente de nuestros hermanos en Cristo para saber si tienen alguna necesidad o atender sus necesidades. Y número 4, ministrando el evangelio a otros para que sean ofrenda agradable a Dios, como dice Romanos 15:16. Ahora, la forma de hacerlo es compartiendo el evangelio a los perdidos. Si esto hacemos, mis hermanos, estaremos haciendo sacrificios espirituales agradables a Dios. Esos son de los que habla Pedro. Pero como también estaba escrito que Jesús resucitaría de los muertos, les dice Jesús, contestando a los fariseos, en 3 días lo levantaré. ¿Y cuándo pasó esto? Dice el versículo 22, más bien, y cuando pasó esto, nos dice el versículo 22, sus discípulos se acordaron que él había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es claro que los discípulos, mis hermanos, pudieron ver los dos lados de la moneda, porque por un lado, ellos escucharon decir a Jesús que moriría y resucitaría en 3 días, pero por otro lado, fueron testigos oculares de su muerte y de su resurrección. Por eso después ellos lo testificaban. Pero también dice que creyeron la escritura y la referencia aquí es al Salmo 16:10, donde dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, el apóstol Juan después dice en el versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y aquí entramos a nuestro tercer punto de la enseñanza, porque Jesús no se fiaba de la gente. Ahora, ¿cuál era el motivo por el cual Jesús no se fiaba de la gente? El apóstol Juan lo aclara en el versículo 24, donde dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Lo cual quiere decir que muchos creían solamente por las señales que hacía y no por la obra de Dios en ellos, para que así lo siguieran de una forma genuina, como pasó con los primeros los 4 discípulos, Juan, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael, que se mencionan en el capítulo 1. Ahora, el apóstol Juan, en Juan capítulo 6, en los versículos 14 y 15, nos da otro elemento del por qué Jesús no se fiaba de ellos cuando dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. Este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió y se retiraba o se retiró al monte solo. Esta escritura nos enseña que los israelitas reconocieron a Jesús por las señales que hacía, pero también lo reconocieron como el profeta que había de venir al mundo, y este es el que es mencionado en Deuteronomio 18, 15 al 18, pero también por la bendición de Jacob a Judá, en Génesis capítulo 49, en los versículos 8 al 10, donde dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano tu mano en la servir de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta escritura habla proféticamente de alguien que habría de venir, a quien le pertenece el cetro y la vara de mando, y a quien todas las naciones honrarán, lo honrarán, como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y por lo tanto, cuando los judíos vieron que Jesús hacía milagros de parte de Dios después del tiempo intertestamentario, es decir, de los 400 años cuando Dios no habló por medio de un profeta, esto les llevó a pensar que Jesús era el rey o profeta que habría de venir, lo cual hasta cierto punto es cierto, pero no de acuerdo a la cronología de la profecía. Porque Jesús como rey y como profeta debería morir primeramente para poder traer restauración espiritual al pueblo. Sin embargo, esa es la parte que ellos lo omitieron y Jesús lo sabía, por eso no se fiaba de ellos.
porque conocía a todos, como dice al final del versículo 24. Y aquí la palabra conocía se refiere a tener conocimiento de alguien. Lo conozco cuando tienes conocimiento de alguien. Y de la misma forma, mis hermanos, el Señor el día de hoy nos conoce a todos perfectamente porque no hay nada que Él no conozca de nosotros. Y esto, mis hermanos, puede ser tanto positivo como negativo. Positivo, porque puede ser para una bendición para nosotros, porque Dios conoce nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestras luchas, y siempre está allí para darnos el oportuno socorro, como le menciona el escritor a los hebreos, en Hebreos 4, versículos 4 al 16, donde dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, mis hermanos, el hecho de que Jesús se compadezca de nuestras necesidades es una gran bendición porque no nos desecha, sino al contrario, nos da su ayuda para el oportuno socorro. Pero si hablamos en el caso negativo, es cuando Jesús mira la hipocresía de las personas cuando vienen a la iglesia, porque son una cosa aquí, pero allá afuera viven como el mundo. Y a estos el Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, como lo menciona Mateo capítulo 7, verso 23. Y mi oración, mis hermanos, es que nadie de los que estemos aquí seamos de estos a los que el Señor les diga, nunca os conocí, sino que seamos cristianos genuinos, no perfectos, pero genuinos. Ahora, como Jesús conoce perfectamente a las personas, el apóstol Juan termina el capítulo 2 diciendo en el versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Lo cual quiere decir que Jesús no tenía necesidad de que nadie viniera a hablarle o decirle cómo eran las personas que habían creído en él, porque él los conocía perfectamente. Y esto nos lleva a la conclusión, o nos lleva más bien como conclusión a los siguientes tres puntos. En primer lugar, es importante entender que en el momento que Dios hace una obra en nosotros, somos transformados como pasó con el agua en vino, ya que de algo común como el agua, Cristo lo transformó en un elemento de gozo y felicidad. Y de la misma forma, cuando Dios nos transforma, también nos convierte en un elemento de gozo y de alegría para ser de bendición a todos los que nos rodean, al cónyuge, a los hijos, a los familiares, a los amigos, a los compañeros de trabajo y a nuestros hermanos en Cristo para seguir edificándonos los unos a los otros. En segundo lugar, así como Cristo tuvo un celo por el templo en Jerusalén, hoy también tiene un celo por cada uno de nosotros, los que somos el templo del Espíritu Santo. Por eso es importante como iglesia no llenarlo de mercadería religiosa, porque Jesús desecha todo eso porque contamina nuestro cuerpo, la religiosidad. Y en tercer lugar, nunca olvidemos que Jesús nos conoce perfectamente porque no hay nada que esté oculto a sus ojos. Así que mejor, mis hermanos, sigamos adelante por el camino estrecho en el cual ciertamente habrá pruebas para seguir creciendo, pero aún en las pruebas Jesús no nos deja solos porque nos sigue dando su protección desde lo alto para darnos el oportuno socorro. Amén. Vamos a orar. Oh Padre. Te damos gracias, Señor, primeramente porque eres un Dios transformador, porque antes éramos personas viles, personas que no te buscábamos, personas que siempre obrábamos en contra de tu palabra, pero tú nos transformaste, Señor. Y ahora
A través del poder de tu Espíritu Santo, nosotros podemos llegar gozo y alegría a los que nos rodean. Cambiamos nuestra forma de vivir. Buscamos ser obedientes a tu palabra. Buscamos honrarte en todo momento y al mismo tiempo somos de bendición a los que nos rodean, Señor. Así que te doy gracias por esto, Señor. Pero también, Padre, ayúdanos a cuidar este templo de tu Espíritu Santo, este cuerpo que tú nos has dado, Señor, porque tú moras en cada uno de nosotros. Líbranos, Señor, de vivir vidas religiosas, vidas nomás en apariencia, sino vidas que realmente te glorifiquen, que se preocupen por estar buscando la santidad y creciendo para honrarte en todo lo que hagamos, Señor. Pero sobre todo, Señor, que seamos conscientes de que tú nos miras en todo momento, porque no hay lugar donde podamos escondernos de tu presencia, que tú no nos puedas ver, Señor. Así que danos convicción de pecado cada día, que busquemos hacer tu voluntad, Señor, y que nos apartemos del pecado que nos acecha por todos lados, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, mi Dios, te damos gracias por tu palabra y síguenos ayudando, Señor, a seguir adelante. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos.